Hola a todos. En esta oportunidad les hablaremos de León Adiano. En este periodo de la historia de la Tierra ocurrieron algunos procesos únicos e irrepetibles, como ser los grandes bombardeos meteoríticos, el comienzo del ciclo geodinámico, la consolidación de la corteza y la formación de los mares y la atmósfera, además de la formación de nuestro satélite, la Luna. Pero el Adiano, a pesar de ser un periodo muy violento, es muy importante para nuestro presente. Es aquí donde se da el escenario para uno de los acontecimientos más emblemáticos, la vida. El universo tiene una edad estimada entre 12 y 15 gigaños. El Sol y los planetas se formaron a partir de una nube de gas, principalmente de hidrógeno y helio, dispuestos en las nebulosas, y también algunas partículas sólidas. Una de las teorías que explicaría la formación del sistema solar es la coexistencia de esta con la de supernovas. Las nubes estelares que generarían la explosión de estas estrellas estarían sujetas a las fuerzas de la explosión. Si hiciéramos una metáfora, es como que una escoba recogiera el polvo. Una vez que este polvo interestelar estuviese junto, su densidad aumentaría, y si aumentara lo suficiente, las fuerzas gravitacionales comenzarían a actuar. Estas fuerzas serían las responsables del colapso sobre sí mismas de la nube de polvo. Pero la dinámica no termina ahí. Esta nube de polvo colapsada comenzaría a rotar y aumentar su velocidad de rotación, transformándose en un disco con un sistema de anillos, muy similar a Saturno, pero en dimensiones obviamente menores. En el centro de este disco, el colapso gravitacional fue mayor, haciendo que sea más denso y caliente aproximadamente a 1.000.000 de grados. Esta temperatura es lo suficiente para que se dé la fusión nuclear del hidrógeno y de helio. Estamos frente a la formación de un protosol. Al alejarnos del centro, la temperatura disminuye y es aquí donde podemos diferenciar tres ambientes, de los cuales, al enfriarse el material gasoso, se condensarían y formarían partículas sólidas. Estas partículas se acrecionarían entre sí formando asteroides que luego, pasados aproximadamente 1.000.000 de años, formarían planetesimales y luego cuerpos de unos 10 kilómetros de diámetro. En estos tres lugares que mencionamos diferenciados, condicionarían la formación de distintos planetas. Tendríamos por un lado los planetas interiores, con componentes capaces de soportar las altas temperaturas debido a su cercanía con el Sol. Estos componentes son principalmente metales, ya que los componentes gaseosos no condensarían a tan altas temperaturas. Al descender la temperatura, encontramos los planetas conformados principalmente por elementos rocosos, como la Tierra. Estos planetas orbitan dentro de un cinturón de asteroides, y su crecimiento no fue más solamente por la falta de recursos. Hay que considerar que la roca y el metal solo conformaban un 0,6% del material disponible en la nube de polvo y gas primitiva. Tras pasar la barrera de asteroides se encuentra una línea imaginaria, denominada línea de temperatura crítica. Aquí la temperatura decrece exponencialmente y es el ambiente propicio para la condensación de los gases. La acreción planetaria debió ser un fenómeno muy violento. Cuando los planetas se amalgamaron entre sí, esto explicaría la excentricidad de las órbitas, el cambio de inclinación de los ejes de rotación, entre otros rasgos planetarios que hoy día podemos observar con la dinámica de los cuerpos celestes. Como vimos en clases anteriores, el origen de la Luna se produce por el choque de Tea con la Tierra. Producto de este choque, miles de toneladas de roca quedaron en órbita circundante a la Tierra, amalgamándose entre sí para conformar la Luna. Hartmann y Davis en 1975 plantean la hipótesis del impacto, teoría de que la Luna es creada en el contexto de la acreción planetaria. El impacto ha sido modelizado por ordenadores, deduciendo que un impacto directo destruiría totalmente el planeta. Debe haber sido un impacto tangencial, con un segundo impacto parcial por captura del grupo principal de fragmentos. Primeras etapas de la formación planetaria hay que imaginarse que era una especie de pinball. Todos los objetos iban de un lado a otro a gran velocidad y de vez en cuando chocaban entre sí.
Hace 4.530 millones de años, la joven Tierra chocó frontalmente con un objeto llamado Theia, un cuerpo del tamaño de Marte. Si se produjera esa colisión hoy en día, probablemente conllevara el fin de la humanidad. Equivaldría a muchísimas bombas de hidrógeno explotando en la superficie de la Tierra a la vez. Esta teoría explicaría por qué la Luna no tiene un núcleo metálico y por qué la composición de las rocas lunares resultó ser muy similar a la del manto superior terrestre. Todos estos procesos ocurrieron hace 30 o 50 millones de años después de la formación de la Tierra, en el Eón Adiano. Las evidencias tomadas en rocas lunares arrojan edades de 4.400 millones de años, pero todos los vidrios contenidos en las rocas basálticas de la Luna están en el entorno de los 3.900 millones de años. Esta última edad marca un hecho muy importante en la historia de la Tierra y de la Luna. Se ha denominado a esta fase el Gran Bombardeo Terminal. El 80% de la superficie lunar fue destruido por impactos de esta fase. La Luna está expuesta a los impactos meteoríticos, en parte porque la Luna en la actualidad tiene un campo magnético casi inexistente, pero las rocas lunares muestran una magnetización remanente intensa, dejando abierta la teoría de que al principio tuvo que tener un núcleo externo fundido capaz de generar el efecto dínamo y en la actualidad ese núcleo está enfriado y solidificado. El Precámbrico no es una unidad formal, o por lo menos se discute su validez. No es un eón, sino que sería más bien un supereón. Los límites de sus eones son aproximados o simplemente interpretativos. El ádico, o adiano, es una unidad geológica que no se corresponde con una unidad cronoestratigráfica. El problema radica en que no existen rocas de este periodo. Sus límites son imprecisos. El inferior coincidiría con la formación del planeta y el superior sería anterior al primer registro de rocas, es decir, entre unos 4.600 millones de años y unos 4.000 millones de años respectivamente. Toda la información sobre este eón procede de datos indirectos o hipótesis o modelados. Los principales eventos habrían sido el origen y la diferenciación de la endosfera y litosfera, el origen de la Luna, como ya hemos visto, y el origen y diferenciación de la hidrosfera y la atmósfera. La teoría del océano de magma hace referencia al estado inicial de la superficie terrestre, la cual sería similar a un océano de magma en el que, después y poco a poco, se iría enfriando para formar la corteza primitiva. Los sucesivos impactos meteoríticos creaban reservorios de magma que, por diferenciación, creaban silicatos más livianos, los cuales quedaban en la superficie. Hablamos de los primeros núcleos de corteza. No se conservan rocas de esta corteza primitiva, aunque sí han quedado restos heredados. Los responsables de llevar esta información son los zircones. Este mineral, bastante resistente, ha podido ser datado con una antigüedad de 4.400 millones de años. En el Adiano probablemente no había una corteza completamente solidificada. Este proceso ocurriría después de la fase de bombardeo, en la cual la superficie de la Tierra alcanzaría una relativa tranquilidad luego de los 3.900 millones de años. Veamos por último el origen de la atmósfera y la hidrosfera. La atmósfera primitiva debe haberse originado por gases expulsados por el propio planeta, probablemente similares a los que expulsan en la actualidad los volcanes, con predominio de dióxido de carbono y vapor de agua y con menor proporción de óxido carbónico y ácido clorhídrico, entre otros gases. El proceso por el cual se origina la atmósfera se denomina desgasificación y consiste en la transferencia de gases desde el manto hacia la atmósfera incipiente. Otros autores proponen una atmósfera primitiva con predominio de metano y amoníaco, como lo que se conoce en planetas exteriores. Pero hace 4.000 millones de años el Sol emitía mucha más radiación ultravioleta de la que emite ahora, y el metano, entre otros componentes, no sería estable a estas temperaturas. Se ha calculado que el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera primitiva sería de alrededor del 20%. Al ir enfriándose la superficie terrestre, este dióxido de carbono y el vapor de agua iniciales se condensarían formando océanos de ácido carbónico,
más o menos diluido, con temperaturas de hasta 60 grados Celsius. La corrosión ácida de la primera corteza aportaría otros iones como el sodio y comenzaría la salinización de los océanos y su neutralización. Es posible que parte del agua inicial no proceda de la condensación de la atmósfera, sino también de impactos de cometas. Es por eso que podemos resumir las fuentes del origen de la hidrosfera en dos: una fuente interna, correspondiente a la desgasificación del manto, y una fuente externa, correspondiente a los componentes en el interior de los meteoritos y las colas de los cometas compuestas principalmente por hielo. El vapor de la envoltura de la Tierra, dióxido de carbono, fue precipitando como carbonato, disminuyendo el efecto invernadero y enfriando el sistema. Digámoslo de otra manera, un proceso inverso al calentamiento global del que se predica hoy en día. Al disminuir la temperatura, el vapor de agua pudo condensar y comenzar a formar las masas de agua que dieron lugar a la formación de la hidrosfera actual. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video y no se olviden de darle like y de suscribirse al canal para mayor información.